Matemáticas a tu alcance. Ya estamos con más de su programa Matemáticas a tu alcance. Espero que esté disfrutando del programa del día de hoy y así vamos a ir a nuestra siguiente sección, a ver. Así es, con innovaciones didácticas con la licenciada Tesla Cerrato. Bienvenidos al segmento de innovaciones didácticas. Estamos trabajando con un tema de estadística. Ya hemos trabajado en otros programas anteriores indicando de que este es un bloque donde suele ser relegado por estar al final de las programaciones y también por las complicaciones que se le presentan al estudiante, donde solo se le limita a trabajar con fórmulas. Pero hoy traemos una propuesta a través del juego, manipulación de experimentos para que el estudiante logre deducir algo que se llama técnicas de conteo. Para esto entonces invitamos desde ya que ustedes puedan trabajar en casa los problemas que vamos a ir planteando y también darle la bienvenida al estudiante Rebeca. Rebeca, bienvenida al programa, le agradecemos que usted pueda acompañarnos, si gusta puede presentarse. Gracias licenciada, mi nombre es Rebeca Maya y soy estudiante de matemáticas de la Universidad Pedagógica. Sí, sabemos que está a punto de culminar su carrera, ¿verdad? Está ya solamente para terminar la práctica y pues le hemos invitado para que usted siga las instrucciones. Vamos a decir que este es un contenido que se aborda en 9º grado y que ellos ya manejan muchos conceptos de estadística y vamos a centrarnos entonces, como dijimos, en una técnica. Vamos a mostrar también en lo que es el principio del producto a través de tablas y a través del diagrama de árbol. Entonces el problema que ustedes verán es el siguiente. Se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Encuentre el número de casos donde el número del dado pequeño es menor que 3 y el del grande es un número impar. Entonces verán, para hacerlo más interesante, estamos mencionando de que este tipo de temas se le presentan al estudiante y ellos deben de darse cuenta que son asuntos muy cotidianos. De hecho, cuando ellos hacen combinaciones de ropa, ¿verdad? Los adolescentes que están en esa edad, ¿cuántas combinaciones puedo hacer? De hecho, el ama de casa que prepara las meriendas y hace un menú por semana y dice cuántas combinaciones también puedo hacer para estos refrigerios. Entonces, la manera de contar es más cotidiano de lo que solemos pensar. Entonces vea Rebeca que para que el estudiante se motive vamos a hacer primero experimentos y como mencionamos ahí hay dos condiciones. ¿De qué trata el problema, Rebeca? Bueno, el problema dice que se lanzan dos dados en donde el dado pequeño la probabilidad de que caiga tiene que ser menor que 3. Solo tiene que caer en 1 o en 2. Y en el dado grande nos dice que debe ser un número impar. Entonces, como bien sabemos, los números impares del dado grande que tenemos aquí serían 1, 3, 5. Gracias. Entonces ya usted, aparte de comprender el problema, ha visto las condiciones que se dan y ha empezado a dar algunas relaciones con los dados. Bueno, imaginémonos un estudiante de 9º grado. Lo primero que al ver estos recursos, ¿qué cree que va a intentar hacer? Va a empezar a probar, va a tirar el dado. Y lo que tenemos que tener claro que se deben de cumplir las dos condiciones en ambos dados. Por ejemplo, si cae en 3, en el dado pequeño no se cumpliría porque tiene que ser menor que 2. Menor que 3. Menor que 3, perdón, pero si cae en 1 y este cae en 5, ahí sí se cumple por las condiciones que nos está dando el problema. Excelente. Entonces, si quiere, probemos, ¿verdad? Para que puede tirar los dos dados. No tenemos mucho espacio, pero puede tirar los dos dados y veamos qué podemos obtener. Entonces, en el pequeño, ¿qué número obtuvimos? 4. 4. ¿Y en el grande? 2. En este caso, ¿usted cumple alguna o ninguna de las condiciones? Ninguna, ¿verdad? Entonces, va a ver que hay casos que no cumple, ¿verdad? ¿Puede lanzarlos de nuevo? Muy bien. En este caso... En este caso se cumple porque en el dado pequeño vemos que vamos es 1. Vamos a mostrar. Obtuvo el 1 en el pequeño y en el grande obtuvo 3. 3 en el grande. Muy bien. Entonces aquí sí cumple ambas condiciones. Este sería un caso, ¿verdad? Porque como estamos mencionando, él debe visualizar que ambas condiciones deben de cumplirse. Entonces ahora, él va a darse cuenta que no solo hay esa opción. Sin lanzar el dado, ¿me podría decir otra pareja de números que puede cumplir?
Cuando el dado pequeño caiga en 2 y el grande en 1. En 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces es menor que 3, perdón, y es impar. Entonces ese es otro caso. Pero entonces de ahí él puede seguir probando y va a darse cuenta que no solo hay 2, hay más posibilidades. Entonces cuando sacamos todas las maneras que pueden suceder, ahí ya siente la necesidad de organizar la información. Entonces vamos a pedirle, tenemos acá una tabla, pueden ustedes intentar resolverla también. Y en este caso tenemos el número del dado que va a surgir para el caso del dado pequeño y para el caso del dado que es grande. Entonces vamos a ubicar la información que usted ya nos dio. Puede escribirla para el pequeño. Entonces, ¿qué números podemos utilizar? Para el pequeño sería 1 y 2 porque son menores que 3. Ajá. Y para el dado grande, como son impares, sería 1, 3 y 5. Muy bien. No necesitamos la última fila. Entonces ya con esa información, ellos ya deben ser capaces de interpretar tablas, en este caso una tabla de doble entrada, y cuando ellos visualizan esta información, deben ser capaces de representarlo y también de interpretarlo. Con esta información que tenemos acá, ahora, ¿qué se le va a ocurrir hacer al estudiante? Podría ir haciendo las combinaciones. Muy bien. ¿Me podría dar un ejemplo, por favor? La primera sería cuando caiga 1 en el pequeño y 1 en el grande. Muy bien. Entonces vamos a darle tiempo para que usted termine de completarlo y después compartimos los resultados. Excelente, Rebeca. Entonces vamos a mostrar lo que usted tiene acá, ¿verdad? Para este caso entonces tenemos 1 y 1, 1 y 3, 1 y 5, 2 y 1, 2 y 3, 2 y 5. En este caso, aquí definió usted que el primer número, ¿a quién representaría en todos estos casos? A la cantidad de números del dado pequeño. Muy bien, y en el segundo caso entonces sería... Sería al dado grande. Podríamos conmutar el orden, en este caso, si usted ya lo definió así. Por ejemplo, sería igual a decir 5 y 2. Sí. Si usted definió que el primero sería para el pequeño. Sí, por eso solo colocamos 2 y 3, porque es lo mismo decir 3 y 2. Ajá, entonces hay que definir esa situación. Entonces acá explicar, queremos llegar a deducir el principio del producto. Entonces aquí ya sacando la cuenta, ¿cuántos casos tendríamos? Y haciendo el conteo. Bueno, el estudiante puede ser que empiece a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. O también se le puede ocurrir que como hay 2 para el dado pequeño y 2 filas para el dado pequeño y 3 para el dado grande, entonces puede hacer la multiplicación de 2 por 3. Eso es lo que esperaríamos llegar, pero para eso hay que hacer preguntas guiadoras, tal como lo sugiere Paul, ya verdad que los profesores somos nada más facilitadores y que nosotros tenemos que lograr que sea el estudiante que descubra estas cosas. Entonces, así como usted lo dijo, ¿verdad? Puede ser que algunos ya lo hagan contando, pero vamos a ver, a medida de que aumenten los casos, va a sentir la necesidad no de contar, sino buscar una forma más abreviada, como es el producto. Entonces ya tenemos esta situación y podemos definirlo así, que para el dado pequeño o para una situación cualquiera tenemos m maneras y que para el dado grande tenemos n maneras, y para sacar el conteo entonces eso se obtiene haciendo una multiplicación que de forma generalizada, ¿cómo quedaría? Sería m por n. M por n, excelente. Entonces ya llegar a ese nivel de razonamiento nos indicaría de que el estudiante ya puede aplicar este principio para situaciones similares. Hay otra manera también, que es a algunos se les hace más fácil visualizar. Recordemos que según el Consejo de Profesores de Matemáticas, ellos sugieren que uno de los estándares de proceso es la representación. A algunos se les hace más fácil con una tabla, otros con un dibujo, con un diagrama. Entonces podemos ver otra forma también, otra técnica de conteo. Le vamos a pedir entonces que hagamos un diagrama de árbol. En este diagrama usted va a ir colocando la información para cada dado
y luego vamos a sacar todas las posibilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál desea comenzar a escribir? El del dado pequeño. Ajá, entonces saquemos las maneras que tenemos para el caso, los casos que tenemos para el dado pequeño. ¿Qué números utilizaríamos? Sería 1. Ajá, el 1 y 2. y 2. Ajá. Excelente. Entonces vamos a imaginarnos que sería este caso, ¿verdad? Del dado pequeño ya obtuvimos este 1. Para que la segunda condición se cumpla, entonces hay otros, ¿verdad? Ya tenemos el 1, pero hay otros casos que también debemos considerar para el dado grande. ¿Cuáles serían? Serían 1, 3 y 5. Y 5. Entonces, ¿cómo representaría eso en ese diagrama? Como si en el dado pequeño me cae 1, entonces en el otro se tienen que cumplir las otras condiciones. Que sería 1, 3 y 5. Muy bien, entonces ya tenemos para si obtuviésemos en este caso el 1 en el pequeño, podemos obtener 1 en este, podemos obtener también el 3, en este caso el 3 y también el 5, ¿verdad? Que sería este caso. Ahora, ¿cuál sería la otra manera que podríamos cumplir las dos condiciones? Cuando el dado pequeño caiga en 2. Ajá, muy bien, que sea 2 y también de nuevo tenemos otras posibilidades. Entonces vamos a ver qué casos surgen. Una vez que ya tenemos esto, ya Rebeca tiene las maneras que pueden surgir, todos los casos. Entonces ya para hacer el conteo, ¿cómo tendríamos que hacer la relación entre ellas? Tengo que sacarlo. Bueno, relatando porque ya se nos acaba un poco el tiempo y comentar. Entonces digamos, para este caso. Si cae en 1 en el dado pequeño, sería 1 para el dado grande. Si cae 1 en el pequeño, 3 para el dado grande. Si cae 1 en el pequeño, 5 para el dado grande, y lo mismo se va a repetir para el caso que caiga 2. Entonces aquí aplicamos lo mismo que en la tabla, el producto, 2 en el caso del dado pequeño y 3 en el caso del dado grande. Así, ¿cuántas maneras entonces obtendríamos? Entonces sería 2 por 3 igual a 6. 6 casos. 6 casos totales. Entonces es otra manera de que lo pueda visualizar a través del diagrama de árbol. Y lo importante que hemos comentado acá es que el estudiante sienta que primero puede experimentar, luego probar y por último generalizar. Ese debería de ser el proceso que todos los profesores deberíamos de seguir al enseñar matemáticas. Y por último, pues una reflexión final, Rebeca, un mensaje que usted quisiera darle a los profesores. Bueno, la reflexión que yo les doy es que no solo debemos de darles las fórmulas al estudiante, sino enseñarle a deducir, ya sea con material concreto o con diferentes fórmulas que existen para poder representar un problema. Así es, entonces siempre nosotros traemos estas pequeñas ideas, pero que pueden hacer grandes cambios. Así que los esperamos en otro segmento de Innovaciones Didácticas. Hemos podido ver, Abel, lo que es la inducción a las técnicas de conteo a través del juego. Muy interesante para todos los docentes que nos están viendo en casita. Así es, y si usted quiere saber qué más tenemos preparado para usted, no nos cambien. Vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos. Matemáticas a tu alcance.